Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el viernes 12 de julio del 2024, como siempre en compañía de Maíz. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana relativamente tranquila, no hubo mayores discusiones ni temas en la Asamblea Legislativa, así que vamos a tener que hablar del rechazo al proyecto de Pilar. La pobre señora tuvo por primera vez en su vida una buena idea y se la rechazaron. Después, la agenda en seguridad, avanzaron un par de proyectos, a pesar de que el presidente se queja de que nada avanza. Y nuestras secciones de Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos por el proyecto de Pilar. Ustedes recordarán lo emocionado que estaba Luis Manuel hace como 2 meses, más o menos, cuando Pilar Cisneros presentó un proyecto de ley que lo que hacía era trasladar los feriados cuando caían entre semana, básicamente, para crear fines de semana largos. Lucho, ¿por qué lo rechazaron? Porque los diputados prefirieron, ¿cómo se llama esto? Priorizar los valores cívicos sobre el interés económico. Esa fue la fundamentación que dieron. Insoportables. Claro, como ellos no trabajan viernes, tienen todos los fines de semana largo. Lo peor es que dice doña Andrea Álvarez, que es la presidenta, entonces estuve en la Comisión de Sociales. Raro, porque los otros 2 proyectos que hay sobre esa materia están en la Comisión de Turismo. Claro, porque ¿verdad? Pero este se mandó a la Comisión de Sociales. Y entonces dice, qué dicha que este proyecto se mandó a esta comisión porque la de turismo habría tenido un resultado diferente. A ver, yo siento que lo rechazaron por ser de Pilar, sinceramente. Exactamente, probable. Y aprovecharon que la señora, no sé, esta semana como que está incapacitada o algo porque no llegó toda esta semana. ¿Pilar no estuvo? No estuvo esta semana. Con razón estuvimos tan tranquilos. También. No estuvo toda esta semana, entonces, de hecho no estaba previsto porque ese día tuvieron una audiencia sobre el proyecto. Llegó una historiadora a hablar sobre la importancia de que ciertas fechas que son feriadas se celebren el día que tienen que celebrarse. Y entonces varias diputadas, empezando por Rosaura Méndez de Liberación, es como, y ya podemos votarlo hoy. Y entonces eso ahora se fue contagiando entre todos los presentes. Terminaron votando. Sí, por unanimidad. Y lo rechazaron, y el rechazo unánime significa su archivo inmediato. Lo peor es que, sí. Exacto, recordemos, no se puede presentar un dictamen de minoría. Exacto, pues ya. Primero que nada, en todo caso, Pilar no era miembro de esa comisión. ¿Y quién estaba del oficialismo? Creo que era No, creo que ese día no había nadie. Aprovecharon para mandar el proyecto al archivo. Pero debería haber un representante del oficialismo en esa comisión, en todo caso. Ya reviso quién es. Correcto, pero bueno, recordemos que... Lo peor es que se ponen a hablar es que no se pueden traspasar fechas como el 15 de septiembre. Nadie estaba traspasando el 15 de septiembre, esa fecha no se estaba pasando. Lo que se pasaba en otros días, estaba el Día de la Madre, estaba... Es que, vea, dice una diputada, se fue seguramente, es que yo no me imagino el Día de la Madre, ¿cómo se llama esto? Yo aquí, ellos allá, nada que, completamente desalejado. Yo creo que no entendieron el propósito del proyecto. La representante del oficialismo en esa comisión es... Era Mario El Pizar. Y tampoco llegó. Con razón les sabotearon el proyecto de Pilar. Ahora, tampoco esto llegó. Literalmente ni siquiera es porque no estamos de acuerdo, porque sí están... Digamos, si han hecho esto en el pasado, lo que pasa es que no queremos el proyecto de Pilar. Lo que pasó además es que en esa comisión también estaba Melina Ajoy, del PUSC. Correcto. Melina fue la responsable de que se lograra el traslado del próximo 25 de julio. Recordemos que según la ley original aprobada en 2020, el 25 de julio de este año se tenía que disfrutar el lunes posterior. Ajá.
Pero doña Melina Hoy tuvo la gran idea de presentar una reforma para que se tenga que celebrar el jueves 25. Entonces, se van a pasar el de la batalla de Ríos, que de hecho, ¿cómo se llama esto? De hecho es interesante. Aquí hay algo interesante y es que el de la batalla de Santa Rosa no es feriado, ¿verdad? No. 20 de marzo, interesante. Muy frío. Porque uno porque los argumentos que yo... Era en algún momento, pero lo quitaron cuando metieron Porque el argumento de Andrea Álvarez es como... El de abril no debería pasarse porque es como lo que sí simboliza cuando peleamos por nuestra independencia. En términos históricos puede tener un poco razón, digamos. Pero la batalla de Ríos no fue aquí. Correcto. La de nosotros fue en marzo. Y la de nosotros es la que no es feriada. Correcto. Es lo peor. Entonces, se iba a pasar el de la batalla de Rivas, el de la anexión del partido de Nicoño, el del Día de la Virgen de los Ángeles, que yo creo que ahí ya ese sí fue como un poquito too much. Porque aquí todavía sigue siendo un país mayoritariamente católico. En realidad ese tiene sentido, pero pues es por la romería, ¿no? Ajá. Pero sí iba a pasar. Es para que la gente descanse después de la romería. ¿No era así? No pudo defender así doña Pilar. No. El Día de la Madre se pasaba para la tercera semana de Un día agosto. Ajá. No sé un día fijo. O sea, era el tercer lunes. Tercer lunes. Tercer lunes del mes de agosto. Como el Día del Padre, que no es feriado porque es el tercer domingo de julio. El del 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. Y el del Día de la Abolición del Ejército. 1 de diciembre. Esos eran los que se iban a traspasar. Pero bueno, no habrán feriados largos. No habrán feriados largos. Quedan 2 proyectos similares que están en la Comisión de Turismo. Veremos si esos tienen... Ahora, el proyecto de Montserrat, que era uno de esos, no hacía ningún cambio real en los próximos 4 años porque no mueve nada. Yo creo que lo planeó específicamente. Porque todos los feriados que mueve caen fin de semana en los próximos años. Sí. Yo hice una nota de eso. En cambio, en el de Pilar, sí había beneficios. Sí se pasaban a lunes. Correcto. Todos. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, la agenda de seguridad. Lo primero que hizo la Asamblea Legislativa al regresar esta semana fue dictaminar favorablemente la propuesta de reforma constitucional para habilitar la extradición de nacionales por crímenes de narcotráfico y terrorismo. Ya fue dictaminado afirmativamente. Hay una propuesta de hecho, no es tanto narcotráfico, tiene que ser tráfico internacional de drogas. Eso. Hay una propuesta de texto, pero entiendo que la tiene que aprobar el plenario. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué la comisión no puede hacer el cambio? Porque reglamentariamente la comisión, la única trabajo que tiene es pronunciarse sobre la propuesta original. Entonces es el plenario el que tiene que aceptar el cambio. Tiene sentido porque el plenario es el que vota por admitir el proyecto estudio en el estado en el que se presenta. Así que cualquier cambio debería hacerlo el plenario. Tiene sentido. Es una reforma constitucional, así que recordemos que tiene un trámite especial que incluye que la comisión no hace cambios, solo se pronuncia. Ahora, entonces, ¿qué sigue? Hicieron una consulta de servicios técnicos, ¿no? Porque querían ampliar la lista de delitos y querían meter básicamente casi todo. Varios comparecientes, pues, o sea, a los diputados les preguntaron, pues, como no está siendo muy restrictiva, porque ahí son solo 2 delitos y es una reforma constitucional, entonces si luego quiere ampliarse hay que volver a hacer otra reforma para ampliarlos, ¿verdad? Al final sería más fácil, es como, se permite la extradición de nacionales cuando la ordene un tribunal de la República por sentencia en firme, cosas así. No hay que hacer una lista taxativa. Exactamente. Siento que, pues sí. El problema fue que los diputados se volvieron locos y entonces le mandaron a preguntar a servicios técnicos si podía meterse homicidio, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico de migrantes, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión, feminicidio, violación calificada, abusos sexuales contra personas menores de edad, producción y difusión de pornografía infantil, terrorismo, asociación ilícita, estafa mayor, cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, ese es uno solo, delitos que califiquen como delincuencia organizada transnacional y las 19 infracciones que están en la ley sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Una larga lista. Ahora, servicios técnicos, claramente digo que hay un problema, pero el problema es de conexidad, no de constitucionalidad especialmente. El proyecto se presentó sobre narcotráfico y terrorismo, entonces ampliarlo... Y la exposición de motivos está específicamente sobre... Ampliarlo a esto podría ser inconexo y recordemos... De hecho, aprobar esta reforma no tiene ningún sentido. Ok. Por esa circunstancia, digamos. O sea, yo creo que ya... A ver...
Yo le daría primer debate para que vaya a la sala y la sala me diga, buen intento. Buen intento. Buen intento. Sí pasaría, pero no le daría votación final. ¿Por qué? Porque entonces yo lo que quería sería meter una reforma nueva, ya sabiendo de que sí va a tener, o sea, de que la sala sí va a decir, sí se puede la extradición de nacionales, no hay un derecho humano a no ser extraditado. Correcto. Y entonces no redacto una lista taxativa de delitos, ni 2 delitos como se propuso con la reforma del oficialismo, sino que una reforma general en la que o alguna fórmula, digamos, sí, se va a conceder la extradición si el delito por el que se está solicitando a la persona tiene una pena mayor de 5 años, por ejemplo. Cosas por el estilo. Pero es que sí, si nos ponemos a hacer listas, primero que nada, terrorismo no debería estar ahí. Costa Rica no tiene ni nada. Pero hay que pensar a futuro, Lucho. Si evolucionamos hacia un estado con organizaciones terroristas, que heavy todo. Apaguémonos y vámonos. Todo siempre es una opción. Pero, por ejemplo, de la lista, yo digo, homicidio sí debería estar, legitimación de capitales sí debería estar, tráfico de migrantes debería estar. Los de genocidio, crímenes de lesa humanidad, ya se saben por el convenio de Roma, el Estatuto de Roma, que ya tenemos como ley, que ya la Sala Cuarta revisó. Sí, pero lo que dijo fue que pueden venir a ser juzgados. Por violación, abusos sexuales, o sea, los delitos sexuales deberían estar, el de pornografía infantil debería estar, eso es muy común aquí en Costa Rica. Más común de lo que la gente más piensa. común que los actos de terrorismo. Sí. Estafa. De hecho, esta semana publicamos sobre un costarricense que fue condenado en Estados Unidos a 8 años porque aceptó declararse culpable de un delito de estafa a adultos mayores. Estafa a adultos mayores. Sí. De hecho, cada vez que sale una noticia de que condenaron a algún tico en Estados Unidos es más que todo por estafa a adultos mayores. Sí, pero bueno. En fin, ok, entonces tu propuesta sería... Recordemos, después del primer debate se tiene que ir a la consulta de constitucionalidad y ver qué dice la sala. Y si la sala dice que bien, tener una definición más amplia. Correcto. Si después la sala dice no, es que tan amplio y no se puede. No, si la sala después les dice no, es que tan amplio y no se puede. Pero bueno, habrá que ver qué dice la sala, porque esta consulta... De hecho, habría que ver inclusive hasta qué fórmulas inventan, porque, por ejemplo, yo creo que fue un representante de Colombia que tuvo audiencia en la comisión. El señor explicó que el que toma la decisión final es el presidente de la República. En porque Colombia. El presidente hace una valoración política de si es conveniente o no la extradición. Claro, pero en Colombia, bueno, estamos hablando de narcotráfico, ¿verdad? Pero... En fin, eso con ese tema. El otro proyecto de seguridad, de la agenda de seguridad que avanzó esta semana fue el que pretende endurecer las penas, el 24.095, que pretende endurecer las penas por todos los delitos cometidos con armas de fuego prohibidas. Pero ¿cómo? Si Gloria Navas es la que dice que darle abrazos a los que pegan balazos, según el presidente. De hecho, ella nunca dijo esa frase. Esa frase es de AMLO, si no me equivoco. Sí, pero ella nunca la dijo. O sea, Chávez dice que ella la dijo y nunca la dijo. Correcto. Es una mentira más. Sí. Como las firmas con los bolígrafos de tinta invisible de la ministra de la Presidencia. Este proyecto... Lapicero volador. Este proyecto reforma los artículos de la Ley de Armas Explosivos, el 89, el 90, el 91, el 92, el 93 y el 94... Y lo que hace es aumentar las penas que están establecidas en esos delitos, más que todo cuando se cometen por crimen organizado o asociación ilícita. No en todos los casos, pero o sea, en todos los demás sí se hacen adecuaciones, digamos. Ya todos hemos visto casos, por ejemplo, creo que fue aquel mae que le apuntó un AK-47 a un carro del OIJ en Goicoechea, en Guadalupe, una cosa así, y lo dejaron suelto porque no estaba el arma. Es como... Es un problema, sí. No se puede saber si el arma era de verdad, fue lo que dijo. No se puede ver en el video si el arma es de verdad. Y el busquen 24 horas porque es un proyecto para arreglarlo. Ellos muy curiosamente reaccionan. El PUSC reacciona bastante rápido. El PUSC es un... Voy a omitir mis comentarios. Pero bueno, esos fueron los dos proyectos que avanzaron en el tema de seguridad. ¿Qué más pasó esta semana? No pasó mucho porque Rodrigo Arias no está, Pilar no está. Creo que la mitad de las asambleas tienen gripe al parecer. O andan engripados. Nosotros anduvimos engripados. Todo el país tiene gripe básicamente. Cuídense. Vacúnense.
Vacúnense. Yo desde que cuídense. me vacuno no me da gripe. Exacto, pero lo otro es que la sala no se ha pronunciado sobre la consulta del PLP, entonces tampoco el tema del referéndum se pudo conocer esta semana y por eso es que seguimos en una pausa casi que de vacaciones. Pero entonces aprovechemos para pasar a la sección favorita del público, Pregúntele a Lucho, la cual tiene un cambio porque Spotify modificó el cuadro de preguntas y ahora solo deja hacer encuestas, ya no deja que la gente deje preguntas. Entonces las personas que nos quieran enviar preguntas las pueden enviar a may@delfino.cr y o en los comentarios de YouTube. Exacto, por cierto, alguien me mandó una y se me olvidó pasártela. Pero bueno, empecemos, ya lo voy a buscar. La primera pregunta del público viene cortesía de José María. Pues son preguntas densas las de esta semana. Sí, José María pregunta, Lucho, cuéntenos más de por qué deberíamos derogar o cambiar el régimen municipal. ¿Está acaso mal planteado desde el principio? ¿No sería suficiente con fortalecer el control jurídico sobre las MUNES? Ajá. Lucho. Es que, a ver, mal planteado desde el principio, no tanto. Primero que nada, a ver, el régimen municipal como tal, digamos, no el que conocemos hoy, que esto es del 2001, el Código Municipal actual, cuando se eliminó el Ejecutivo Municipal y se creó la Alcaldía, eso es reciente. Pero a ver, la mera existencia de las municipalidades es muy vieja. De hecho, a raíz de otra pregunta que nos hicieron, que sigue 2 después de esta, estaba leyendo la Constitución de Tomás Guardia, la de 1871, y ya desde ahí, digamos, hablaba sobre los gobiernos locales. ¿Qué es lo que pasa? Que los gobiernos locales históricamente tenían asignadas funciones que hoy están tomadas por el gobierno central. Administraban alumbrado público, acueductos, sanidad, inclusive eran los que registraban los nacimientos, los que expedían documentos de identidad, todo eso. Ahora, eso lo hace el Tribunal Supremo de Elecciones, lo hace el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las empresas regionales que hay, el ICE, la IA. Entonces, las municipalidades con que se han quedado, recoger basura, Que lo hacen mantener terrible, parques, que lo hacen terrible. O sea, todos ustedes saben, estoy seguro que son muy pocas las comunidades, a ver, en la mayoría del país, en las que las municipalidades no le dan mantenimiento a los parques. Cuidado y los tienen con verjas y cerrados, con candado, para que nadie entre, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue que las municipalidades fueron perdiendo funciones y al final quedan como unas meras recolectores del impuesto de patentes, Ajá. más el impuesto de licores. Y las patentes municipales, todas las patentes. Y el impuesto, las municipalidades se dejan el impuesto de la propiedad, ¿no? Ajá. Digo, los terrenos. Ajá. Sí, y de ahí es donde sacan toda su plata. Pero igual, a ver, hay un problema, con ese impuesto hay un problema, primero que nada, porque precisamente como lo cobran, es un impuesto que cobran las municipalidades, entonces las municipalidades suelen no ejercer un control sobre que la persona propietaria de la propiedad, valga la redundancia, eso son horrible, que el dueño registrado de la propiedad haya actualizado el valor fiscal sobre el cual se calcula el impuesto. No, pero bueno, es que hay municipalidades que sí lo hacen. El problema es que no. Pero de nuevo, o sea, por la misma circunstancia de que eso es un tributo, que eso entonces aquí, al final queda decisión de cada municipalidad. Entonces, correcto, hay municipalidades que por ese impuesto y pueden recaudar muy poco porque tienen propiedades que están subvaloradas. Subvaloradas. Correcto, pero no pasemos. No he terminado. No has terminado con la pregunta. Tranquilo. Jesucristo. Tranquilo. Entonces, es eso. O sea, las municipalidades hoy por hoy tienen muy pocas funciones. Y además, como seguimos creando tantas, entonces la norma constitucional que dice que hay que destinarles el 10% de los ingresos del presupuesto nacional, que en todo caso estoy seguro que no se cumple ese 10%. Al final termina, entonces, como seguimos creando cantones, repartiéndose entre cada municipalidad, entonces sigue recibiendo menos. ¿Verdad? Reformemos todo el régimen municipal. Ahora esto se une con la segunda pregunta. Y Diram nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento para reunir cantones en uno solo? Y pone el ejemplo de la zona de Los Santos, que hay varios cantones con características similares que se podrían agrupar, según nos comenta. Ahora, nos dimos cuenta de que la ley no contempla la posibilidad de reunificar cantones, solo de dividir. La ley de división administrativa es como el 60 y tanto. De hecho, si ustedes la leen en el Sinalevi, todavía habla del gobernador provincial, que es una figura que ya no existe. Correcto. Esa es una figura que a raíz de la siguiente pregunta
era la que en su momento, digamos, organizaba las elecciones o lo que se denominaban las asambleas electorales, que eran las que se había previsto que eran las que iban a escoger al presidente de la República y a los vicepresidentes. En algún momento, exacto. Pero bueno, no hay procedimiento, así que ahí les dejamos a la Asamblea Legislativa quien quiera proponer una reforma a la ley de No, estoy seguro que si la reforma lo que van a hacer es quitar el artículo que dice que para crear cartones tienen que tener el dictamen de la Comisión de División Administrativa. No, pero un buen proyecto, no un proyecto que los haga... De hecho, no... El instituto, no sé, yo creo que me imagino que eso tendría que ser un estudio multiinstitucional, interinstitucional, de una propuesta de reorganización nacional administrativa. Sí. Porque además, a ver, no estoy diciendo que suponga un problema, pero por ejemplo, esta ley dice que los límites administrativos que se creen, de los que se quedan creados después de que se promulgue esa ley, tienen que seguir límites naturales. Entonces, por ejemplo, usted no puede decir, bueno, este cantón lo voy a partir en una línea recta así, porque si pasa un río, usted tiene que usar ese río para hacer el río es el punto de referencia. Por ejemplo, entonces, sí, estamos en un país con un montón de ríos y quebradas. Imagínate hacer divisiones administrativas bajo esa lógica. A ver, el resumen es que necesitamos una reforma real a... Sí, pero me imagino quién podría hacer eso. ¿El Instituto Geográfico Nacional? ¿En mi universidad? No. Era un chiste. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. André nos pregunta, Palmer y Molina señalan en la historia de Costa Rica que la Constitución de 1949 no es muy distinta a la de Tomás Guardia de los 80 del siglo XIX. ¿Qué tan de acuerdo están, Lucho? Yo me puse a leerla y cuando me di cuenta no estaba leyendo la de Tomás Guardia. Estaba leyendo la de Tinoco. Estaba leyendo la de Tinoco. Pero habiendo leído las dos... A ver, la de Tinoco solo estuvo vigente 2 años. Los 2 años de la dictadura. De 1917 a 1919. Primero que nada, a ver, si vemos la de Tomás Guardia, hay elementos que sí son parecidos. Uh-huh. De hecho, las 2 constituciones previas de las del 49, la de Tomás Guardia y la de Tinoco, tienen muchos elementos que son, o que se mantuvieron o que se medio adaptaron con redacción distinta a la que tenemos en el 49. Sin embargo, la que más se parece a la que nosotros tenemos hoy es la de Tinoco. La diferencia sustancial es que la de Tinoco contemplaba un sistema bicameral, que teníamos entonces Asamblea Legislativa más Senado. Okay. Pero entonces no fue que la Constitución de Tinoco, porque Tinoco convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Y no fue que la Asamblea Constituyente le redactó una Constitución para que él tuviera poderes irrestrictos. Lo que pasó fue que el señor se volvió loco siendo presidente y empezó a violar los derechos humanos a todo mundo. Pero la Constitución como tal no fue la que le dio el instrumento para hacer eso. Fue él. Él fue por sus actos. Él lo hizo a mutuo propio. Y de hecho yo la estaba leyendo y yo decía, putica, la de Tinoco está más completa que la que tenemos nosotros en muchas cosas. La de Tinoco tenía la opción de... Primero que nada, yo estoy de acuerdo con que deberíamos tener un Senado. No. Para eso primero que nada, los periodos de la Constitución de Tinoco eran de 6 años. El Congreso se renovaba cada 3, mitad y mitad. Makes sense. Eso hay países que lo tienen, creo que El Salvador lo tiene. Sí, porque no creo que fue que Nayib convocó una elección anticipada. No. Ellos renuevan a medio periodo. Igual que Estados Unidos también renueva a medio periodo. En Estados Unidos tienen, sí, renovación. Estados Unidos renueva a medio periodo. El tema de la elección de magistrados, cuestionable. Yo creo que de las 3 constituciones, la mejor que tiene, que no es perfecto y que en todo caso no es bueno, pero es el mejor de las 3 que estaban planteadas, la tiene la Constitución actual. Uh-huh. Y en todo caso hay que ver que también se le han hecho reformas, ¿verdad? Desde entonces. Pero sí, o sea, la más completa es la de Tinoco, según lo que yo leí. La de Tinoco inclusive... La Constitución de la dictadura. La Constitución de Tinoco, vean, inclusive decía que la Asamblea Legislativa ya estableció una sanción, digamos. Que los diputados que se portaran mal, que causaran desorden, etcétera, etcétera, que podían ser multados o que podían ser suspendidos 8 días. La Constitución actual no dice eso.
Y, Pues sí. y el reglamento actual tampoco lo dice. No, o sea, la única exención que está prevista allí en el reglamento es que si usted se sale Pierde la dieta. de una votación, le rebajan la dieta de ese día, pero usted no puede suspender a un diputado que le pegue a otro, que le tire un vaso de agua a otro, Que le pegue un asesor. que le pegue a un asesor, exacto. O sea, nada de eso es sancionable hoy. Correcto. O sea, podrá hacerse un procedimiento penal que va a tardar años, pero no hay sanciones administrativas hoy en la Asamblea Legislativa y la Constitución de Tinoco sí las contemplaba. Pues sí, entonces no se parece tanto a la de Tomás Guardia, se parece más a la de Tinoco. A ver, en términos de ¿cómo se llama esto? De la visión país, Ajá. de valores, todo eso se mantiene en la Constitución Yo sé. actual. Ujú. Pero digamos, la de Tinoco fue la que metió, si no me equivoco, fue la que metió el de Costa Rica es una república libre, a ver, es libre, el artículo 1 dice libre, democrática, representativa y pluricultural. Eso es multicultural. La democrática Ajá. lo metió la de Tinoco. Ah, muy bien. Qué ironía. Qué ironía, exactamente. Qué ¿verdad? ironías, pero bueno. Pero, o sea, la de Tomás Guardia, si no me recuerdo, era la de Tomás la que establecía, la que todavía contemplaba la posibilidad de que Costa Rica se uniera al resto de Centroamérica en una sola nación. Por si acaso. Eso se quitó en la de Tinoco. Ujú. Pero en los temas de límites, las dos se mantenían iguales. Entonces eso también está heredado. Lo que hizo la Constitución de... A ver, si vemos la nuestra actual versus la de Tomás Guardia, el tema, o sea, en lo que más hay diferencia es que en la cantidad de derechos fundamentales que están reconocidos. Pero sí, habiendo leído las dos, la más parecida a la actual que tenemos nosotros es la de Tinoco, que solo estuvo vigente 2 años. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Alonso Blanco nos consulta, ¿cómo hacemos para traer progreso al país? ¿Cómo construimos ciudad, gobierno y dejamos de pagar alquileres millonarios? Se supone que es lo que todo el mundo quiere, pero se le ponen trabas, todas las trabas del mundo. Perdón, Lucho. Se ponen todas las trabas es del lo que mundo. todo el mundo quiere, pero se le ponen todas las trabas del mundo. A ver, si el gobierno quisiera de verdad construir ciudad gobierno, ya hubiera arreglado lo que le dijo la Contraloría. Correcto. No lo quiere porque prefiere meterse en un pleito con la Contraloría En un que hacerle caso a los en cambios. campaña política. Y además recordemos que, de nuevo, el gobierno de Carlos Alvarado ya había dejado la licitación lista para ciudad gobierno. Correcto. El gobierno decidió tirar eso a la basura. Entonces, ¿cómo construimos ciudad gobierno y dejamos de pagar el alquiler millonario? Resulta que acontece que alguien escuchó el podcast de la Asamblea Legislativa y nos hicieron caso, al parecer, porque la oposición está trabajando un proyecto de ley que haría posible la construcción de ciudad gobierno y la terminal de cruceros y marina de Limón sin las normas potencialmente inconstitucionales que tocan la ley de la Contraloría para quitarle funciones. Esperemos. Lo que pasó es que dijeron que la van a presentar hasta que la sala se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley Jaguar. Correcto. Ahora, más allá de eso, esperemos que este proyecto de ley incluya la expropiación del terreno del Liceo de Costa Rica, porque esa es la traba número 1 y esa traba es originada por este gobierno, por un traspaso ilegal que hicieron. De hecho, eso está pegado en el contencioso. Aún si quisieran construir hoy no podrían porque decidieron hacerlo por las manos. Correcto. Era ¿Y qué Maricel. hicieron ahora? O sea, el MOB desalojó esa manzana y ahora están personas en condición de calle desmantelando la estructura. Entonces, el Liceo de Costa Rica se quedó sin alquiler y se quedó sin terreno. Correcto. Ahora, Marisela Barquero nos pregunta, recientemente las cooperativas de manera unánime apoyaron la ley Jaguar. En caso de que esto se apruebe, ¿en qué afectaría? Yo creo que hay dos. Ok, el que las cooperativas se manifestaran de forma unánime es irrelevante. Es, digamos, un favor hacia el gobierno nada más. Habla muy mal del sector cooperativo. Gran momento para volver a plantear el tema del impuesto de renta a las cooperativas. Este es el momento, muchachos. Ahora sí se logra. No logran ni quitar el enganche en México. Ya vamos a hablar de eso. En caso de que esto se apruebe, ¿en qué afectaría? Esto ya lo hemos hablado. Los efectos que tendría la ley Jaguar están en los 2 episodios anteriores. Y la Contraloría General de la República en sus redes sociales ha publicado infografías explicando, por ejemplo, casos puntuales de qué afectaría puntualmente cada reforma que se pretende hacer. Entonces, a nivel de efecto, no creo que tenga ninguno. La asamblea cooperativista no es esta fue la pasada. Esta es la asamblea municipalista, que es diferente. Correcto. Ahora, un usuario anónimo nos pregunta, esto es en relación justamente a la presentación de las propuestas de referéndum, ¿por qué fue aceptada esa solicitud sin haber presentado el texto como lo demanda esa ley? Recordemos Porque que el Tribunal Supremo de Elecciones prioriza... Porque son necios. Pues es que ellos usan la ideología de hay que priorizar
la posibilidad del ejercicio democrático por sobre la formalidad. Esa es la... Pero son unos cabrones, porque la ley es clara y ellos no la cumplen. La ley dice que usted tiene que presentar la propuesta con el texto, juntos. Y ellos dicen, no, usted con que mencione el expediente que quiere que se vote ya es suficiente. Y eso nos crea justamente el conflicto que tenemos con el tema de las consultas de constitucionalidad, porque hay 2 expedientes. Ahora, se hizo mal, pero esto es, al fin y al cabo está sirviendo, porque entonces tiene atado, no atado porque así deba ser, sino porque la Asamblea decidió, digamos, hay ciertas fracciones que dicen, debemos esperar a que la Sala Cuarta se pronuncie sobre la consulta que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones. Porque como son sobre el mismo proyecto de ley, el 24364, entonces lo que la Sala Constitucional diga sobre el proyecto, sobre la consulta que está haciendo en el tribunal, aplica igual manera por el proyecto que está realizando la Asamblea Legislativa, porque son el mismo número de expediente de proyecto legislativo. Pero bueno. Ahora, Oscar Andrés Alvarado nos pregunta, ¿podrían explicar las sesiones extraordinarias ordinarias? No tengo claro cómo funciona la Asamblea Legislativa. Aquí me devuelvo un poquito, porque también leyéndolo de esas constituciones viejas, la de Tomás Guardia, si no me equivoco, no, bueno, alguna de las dos. Esta tenía contemplado que el Poder Ejecutivo solo podía convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias por razones de urgencia. Ni siquiera es como hoy. Era para que descansaran. Primero que nada, ya eso es francamente es obsoleto ya. Es obsoleto. Y yo creo que ya la Asamblea Legislativa va viendo que genera problemas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que hoy tenemos periodos intercalados cada 3 meses, ¿verdad? Entonces, los primeros 3 meses del año legislativo que empiezan en mayo, el año legislativo empieza en mayo, el 1 de mayo, y termina el 30 de abril del año siguiente. Correcto. Los primeros 3 meses de cada año legislativo son sesiones extraordinarias. Ajá. Lo que en todo caso ya supone un problema, porque entonces estás haciendo que los diputados nuevos asuman en un periodo de sesiones extraordinarias. Que está bien, la Asamblea se da por autoconvocadas y el Ejecutivo no la convoca. Pero, o sea, ya eso está mal. La Asamblea debería entrar en funciones en un periodo de sesiones ordinarias. Entonces, los primeros mayo, junio y julio son periodos de sesiones extraordinarias. Entonces, ese cambio se hizo para que el Ejecutivo pudiera presentar su agenda legislativa en los primeros 100 días, cosa que no tiene sentido porque los primeros 30 días del año legislativo, los periodos de sesiones extraordinarias en mayo, las comisiones están desintegradas, entonces no se puede avanzar nada, ¿verdad? Pero entonces, terminados esos 3 meses, mayo, junio, julio, entramos a agosto, septiembre, octubre, que es el... no estamos en ese periodo. No, es el que ahorita entra. Entramos al primer periodo de sesiones ordinarias. Entonces ahí la Asamblea Legislativa tiene el control de la agenda de proyectos. Ahí en lo que se hace es entonces los proyectos que todavía están vivos, porque recordemos que los proyectos tienen una vida de 4 años para aprobarse. Se mete lo que se llama una puesta a despacho, que es un oficio que los diputados dicen: por favor, ponga a despacho este proyecto, que es reactívelo. Reactívelo. Entonces, si está en comisión, pues entonces entran a la agenda de comisión. Si está en plenario, pues entran a la agenda de plenario. Si nadie los pone a despacho, no se meten en agenda. No es que se archiva, no se archivan, nada más pero están en pausa. Exactamente. Exacto. Pasados esos 3 meses, volvemos a 3 meses de sesiones extraordinarias. Ahora, los que coinciden con el receso de fin de año. Entonces, y la discusión del presupuesto. Entonces, ciertamente al Ejecutivo le tiraron los peores meses del año. ¿Sí? Con la reforma, y yo no sé si eso lo pensaron así. Yo creo que lo pensaron así porque antes recordemos que antes eran 6 meses. No, eran 5. Eran 5 meses seguidos de sesiones extraordinarias. No. Eran 5 y 1. Sí, pero empezábamos con ordinarias. 3 meses, 1 mes de extraordinarias. Después 3 meses extraordinarias y después los cerraban 5 extraordinarias. Correcto. Ahora, de nuevo, esto ya es algo anacrónico, obsoleto y que le genera entonces problemas a la Asamblea Legislativa. Porque esta norma se creó para los tiempos en los que, Costa Rica era una población, era un país. Una finca. Costa Rica era una finca, exactamente. Entonces, los diputados de Guanacaste, Punta Arenas de Limón, tenían que hacer viajes sumamente largos en términos de duración para llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces, para compensar eso, pues establecían esos periodos de sesiones y entonces en aquellos entonces era más fácil llegar a acuerdos políticos, comillas,
Y lo que se sacaba en el tiempo que estaba predispuesto que se tenía que sacar, que era el periodo de sesiones ordinarias. Y el Ejecutivo solo convocaba por temas de verdadera urgencia. Ahora, eso ya no es así. Digamos, ya ahora estamos más conectados, los viajes ya no son tan extensos de duración, digamos. Entonces, ahora es perfectamente factible que un diputado de zona rural viaje una vez y de vuelta a la semana para ir a la Asamblea Legislativa. Se va el fin de semana y regresa. Exactamente. Entonces, ya eso, digamos, en términos prácticos no es necesario que exista, sí, pero aún sigue existiendo. Y ahora, ¿por qué esto supone un problema? Porque entonces estamos cortando los procesos legislativos cada 3 meses, cuando, por ejemplo, tenemos que un proyecto de ley nuevo tiene 80 días para dictaminarse. Pero 80 días hábiles. Ajá. Si no está convocado, no. Entonces, imagínate, ¿cuántos son 80 días hábiles en días naturales? Son... A ver, son más de 3 meses. Entre 5 son 16 semanas. Son más de 3 meses. Son 16 semanas. Son más de 3 meses. Son 4 meses casi. No, imagínate. Poco menos de 4 meses. Entonces, entonces estamos en este momento con... los procesos legislativos están quedando cortados. Porque además el Ejecutivo el problema también es que en el gobierno actual el Ejecutivo solo convoca su agenda. No le convoca proyectos a nadie excepto al PUSC. Solo convoca sus proyectos. Y si queremos que avancen nuestros proyectos, entonces todos los proyectos de todos los demás se congelan. Entonces lo que también nos lleva a que en las sesiones ordinarias salen un montón de chayotes. Y la Asamblea no aprueba nada al Ejecutivo, precisamente por lo mismo. No me convocaste nada en sesiones ordinarias. Pero aquí exacto, pero ese es un problema más allá de la fórmula, es un problema de las personas que están a cargo de las cosas en este país. Claro, pero a ver, entonces, en todo caso, esto debería cambiarse, honestamente. O sea, ya esa fórmula de dividir, de tener, o al menos, a ver, la fórmula... A ver, de todos los cambios que necesita este país, ese no está entre los prioritarios. Yo creo que... Digamos, de todos los cambios que necesita la Asamblea Legislativa, la forma de trabajar... Primero que nada, la reforma que se hizo, al final yo creo que no, ha demostrado no ser positiva. La de los 3 periodos intercalados. Correcto. La de los 3 meses intercalados. Me parece que no, francamente... precisamente por la operatividad del Congreso, no por ¿Vos te imaginas por el tema Chávez con 5 meses de ordinaria seguidos? Serían 5 meses seguidos desperdiciados en la Asamblea. O sea, extraordinarios, perdón. Ajá. Pero entonces yo creo que por lo menos por ahí permite un flujo de trabajo. Pero yo creo que en todo caso, es que de nuevo, ahora no, la pregunta es... los 3 meses obliga a priorizar entre comillas. Sí, entonces, sí. ¿Sigue siendo necesario que el Ejecutivo sea quien defina un periodo de agenda de la Asamblea Legislativa? Yo diría que sería prudente pensar en una reforma como, aunque estemos en periodo de sesiones extraordinarias, la Asamblea por una moción debería poder convocarse con proyectos que ellos decidan, que no estén en la agenda de extraordinarias, en una sesión extraordinaria. ¿Me entendés? Por ejemplo, y que no choque con las sesiones ordinarias del periodo extraordinario. Entonces, digamos, si la Asamblea Legislativa quiere votar proyectos de su agenda o proyectos que considere que son urgentes, porque a veces eso también puede pasar, y yo creo que está pasando, que es que la Asamblea, ahorita la Asamblea detecta urgencias o considera esto urge arreglarlo por alguna razón, digamos, que al Ejecutivo no le gustaría que se arregle, y entonces la Asamblea Legislativa está impedida de hacerlo. Cada 3 meses de hacerlo. Correcto. Entonces, en su lugar deberíamos si la Asamblea quiere tener la posibilidad de hacer esas cosas, pongámosle que puedan sesionar, que el plenario pueda sesionar de manera extraordinaria para ver agenda legislativa, que los diputados se acuerden por las mañanas. Así, o sea, no le estamos quitando entonces la sesión de plenario al Ejecutivo. Eso tiene un problema práctico y es porque solo convocas al plenario, pero si es un proyecto que tiene que pasar por comisiones. O sea, es que de nuevo... O sea, que sean para temas urgentes. Para temas urgentes. Entonces, dispénsenlo de trámite y lo trabajan en plenario. O sea, el tema es que la Asamblea debería tener la oportunidad de sacar cosas que son urgentes en el periodo de sesiones extraordinarias, aunque el Ejecutivo no las convoque. Porque el Ejecutivo puede no convocarlas porque le conviene que no. Le conviene que eso no se arregle. Como hace en este momento. Exactamente. En fin, pasemos a la última pregunta, que es de Pablo Quiroz, y nos consulta si se han presentado propuestas para controlar a los partidos taxis, si las hay, cómo han avanzado. Si las hay, yo recuerdo que Carlos Felipe, de hecho lo recuerdo porque estaba actualizando proyectos desestimados este año. Y se desestimó uno de Carlos Felipe, que era aumentar el número de firmas requeridas para inscribir partidos políticos. Correcto, más el Tribunal Supremo de Elecciones había
presentado uno dentro de su agenda de temas que retomó el Frente Amplio, si no me equivoco, que cambia los requisitos para los partidos, digamos, como que... Cambiar los requisitos de asambleas que se tienen que hacer. Aumenta los requisitos, pero creo que eso está en la comisión de... Está en la comisión de reformas electorales. Y no ha avanzado nada porque lo único que ha avanzado son las malas ideas de los propios diputados. La comisión la preside Fabricio Alvarado. Nada que decir. Pero bueno, sí hay propuestas, no han avanzado. Una ya se archivó y la otra está en la comisión y no va a avanzar. Porque así es este país, o sea, así es la Asamblea Legislativa con cada idea que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. Son los cabrones. En fin, bueno, esas son todas las preguntas por esta semana. Recordemos que pueden enviarnos sus consultas a may@delfino.cr o en los comentarios de YouTube o escribirnos en Twitter directamente. Y sí, ya no se puede dejar la pregunta en Spotify porque nos deshabilitaron esa opción. Pasemos a la última sección de esta semana, que son las mejores y peores propuestas de la semana. La peor propuesta de la semana vino cortesía. Esta semana hay buenas, malas y necedades. Buenas, malas y necias. En Twitter ahorita están pero fusilando a los del proyecto de internet. Ok. Empecemos con la peor idea de esta semana, que viene cortesía de la diputada independiente María Marta Padilla, quien propuso crear el Colegio de Profesionales en Acupuntura, Medicinas Chinas y Afines. Correcto. En este país existe una universidad de ciencias orientales que da únicamente especialidades y maestrías en acupuntura, medicinas chinas y afines, que está acreditada por el CONESUP. Sin embargo, eso no es suficiente para crear un colegio profesional, más allá de lo que uno pueda pensar. Este es un tema de medicina que debería estar dentro del colegio de médicos, y ya. Si no es medicina, a ver, si es medicina... Es acupuntura, medicina china y afines. Si es medicina, o sea, de la que hay evidencia científica que es medicina. Correcto. No la pseudomedicina. Di que la regule el colegio de médicos. Correcto. Además, ¿por qué hay que crear un colegio? Lo que dijo mucha gente en redes cuando sacamos esta nota fue: ¿por qué no mejor eliminamos todos los colegios profesionales? Todos, yo creo que los únicos que son necesarios son el de médicos y el de abogados. Y el de médicos debería agrupar el de todas las demás disciplinas de la salud. Enfermería, nutrición, psicología, psiquiatría, todas esas deberían estar en uno solo. No, yo no metería todas ahí. Yo dejaría el de médicos y los demás por la libre. Pasemos. Sí, no. La otra mala propuesta, la cual se están burlando esta semana, y Lucho me acaba de aclarar que no fue culpa de las diputadas y diputados que la presentaron, sino que es iniciativa ciudadana y ellos nada más la cogieron. Es la declaración del Día Nacional de la Primera Conexión de Costa Rica a la Internet. Día más irrelevante he escuchado yo en mi vida. Y eso que se han presentado cosas en esta Asamblea Legislativa. Pero un día menos importante que no conozco. Es el 26 de enero de cada año. Proponen que sea el 26 de enero de cada año. El proyecto Esa fue una iniciativa de la Universidad de Costa Rica. Y mira, así no se ayudan. O sea, no se están ayudando en medio de la discusión del FES, la cual ya empezó y ya empezamos con les ofrecemos el 1%, pero los otros quieren el 4%. En fin, la iniciativa fue acogida por la diputada Johanna Obando como firma principal y la firmaron también Vanessa Paul Castro, Andrea Álvarez, Katia Rivera, José Pablo Cibaja y Rocío Alfaro Molina del Frente Amplio. En fin, buenas ideas de esta semana. Gilbert Jiménez tuvo una buena idea. En medio de la aprobación de la ley de caja única hubo un problema, y es que se le quitó al Instituto Costarricense de Drogas la posibilidad de utilizar los intereses de las platas que se decomisan por temas de narcotráfico. Gilbert Jiménez presentó una reforma para mantener el concepto de caja única, pero establece que Hacienda le tiene que transferir al ICD los intereses. No es el principal, porque el principal lo puede adquirir hasta que haya sentencia en firme. Pero los intereses que genera esa plata ahí en cuentas, se los pase al ICD. Ahora, si esa plata está en la cuenta única del Estado, no te va a generar muchos intereses. Pero bueno, el Poder Ejecutivo presentó 4 proyectos de ley esta semana. Tratado de Libre Comercio con Emiratos Árabes, el tercer préstamo
Banco del Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, ese es el Banco Mundial. No sé por qué están diferenciados. Yo tampoco. ¿Qué más se presentó esta semana? Bueno, la necedad. Pero bueno, es una buena necedad. Es un intento de necedad. El peor intento es el que no se hace. El BIRF es una de las 5 instituciones que integran el Banco Mundial. Ok. Cintia Córdoba volvió a presentar el proyecto de ley que le rechazaron a su predecesor, Jorge Dengo, para eliminar el enganche médico. Según documentado, Lucho, esto es el octavo intento. En 11 años. En 11 años, o sea, el octavo proyecto que se presenta en 11 años para eliminar el enganche médico. Lo que pasa es que el de Dengo fue el primero que llegó en lograr ser dictaminado. Gracias a porque todos los demás se morían. Archivaron por vencimiento de plazo cuatrienal, convenientemente. Correcto. Ahora, aquí hay una situación con este tema del enganche médico y es que mucha gente dice, es que eso ya no es necesario porque por decreto hay algo que se llaman los testigos. Que es que, a ver, la ley dice que si usted le da un aumento salarial al sector público, tiene que darle el mismo aumento a los profesionales de las ciencias médicas, con el grado mínimo de licenciatura. Eso es lo que dice la ley. Por decreto, lo que se hizo fue que entonces establecieron ciertos cargos del sector público que si reciben un aumento, ese aumento sí se traduce a los profesionales en medicina. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo no sé si ese decreto lo han impugnado constitucionalmente. No sé si la sala lo ha revisado. Pero vamos a ver, si la ley dice que es todo aumento a toda clase del sector público, se traduce en todo un aumento a todos los profesionales del sector medicina, ¿por qué un decreto va a limitar eso? Un decreto no puede poner un límite más de lo que está establecido en la ley. Entonces ahí es francamente donde sí hay una necesidad de hacer esa reforma. Porque entonces, y además en todo caso, porque, veamos, no es innecesario, en todo caso porque son dos cosas diferentes. Ahora además, hoy lo que tenemos es que solo se les da el aumento si se hace el aumento a ciertas clases de profesionales. Correcto. Pero el proyecto es eliminar eso del todo. O sea, los profesionales en las ciencias médicas tienen que recibir esos aumentos cuando se disponga que tienen que recibir un aumento. No porque con la ley de empleo público. Eso también se dijo, que en la ley de empleo público hace que haya una contradicción aquí. Lo derogó tácitamente. No lo derogó tácitamente, pero bueno, vuélense el enganche médico. Esos fueron los criterios que pusieron para el dictamen de Dengo, exactamente. Pero derogada, ¿qué dice la Constitución? Ninguna ley queda derogada, sino por otra posterior y de manera explícita. Correcto. Entonces esa norma sigue existiendo. Correcto. Entonces hay que eliminarla. O sea, si tan innecesaria es, ¿para qué la quieren tener ahí? Correcto. Después la diputada Montserrat Ruiz Guevara presentó un proyecto de ley marco FinTech, que las FinTech son las empresas que trabajan tecnología financiera y la ley tiene como objeto promoción, regulación y desarrollo de las empresas FinTech. Crearía un registro que estaría a cargo del MEC de estas empresas. Y para terminar, la diputada Katy Cambronero presentó un proyecto para crear el Fondo Nacional para la Gestión y Secuestro de Carbono en Suelo. Lucho, ese lo leíste vos. Sí, pero no me digas de qué trata. No me preguntes de qué trata porque ya lo olvidé. Nuestro compañero Alonso hizo una nota explicativa sobre el tema. A ver, si no mal recuerdo, es de dar incentivos como los de Fonafifo por reforestación, pero para captura de carbono en suelo. Porque a ver, no necesariamente solo los árboles, no solamente los bosques capturan carbón. Los suelos también lo hacen. Ok. Entonces va por ahí. Sí. Mucha atención le pusiste al proyecto. Mucha atención le pusiste al proyecto. Fue una semana compleja para todos en la redacción. Voy a omitir y por último el PUSC. Esto me parece necesario. El PUSC, sí, eso era lo que yo decía. Siempre que algo pasa, tienen un proyecto de ley. Entonces, esta semana se hizo viral el video de una estudiante siendo abusada por otro estudiante en el transporte de estudiantes en el que viajaban. En San Carlos. Al día siguiente, el PUSC presenta un proyecto de ley para que se establezca una sanción penal
para las personas que no ayuden a menores de edad que están siendo agredidos. El artículo hoy de la omisión de auxilio habla de menores de 10 años. No contempla el de la agresión. Nada más contempla el de que esté perdido, extraviado, desaparecido, o de que que necesita ayuda porque está accidentado o herido, una cosa así. Ahora incluiría el que esté siendo víctima de violencia en el sentido amplio. No habla de violencia física, no habla de violencia psicológica, o sea, todas las personas estaríamos obligadas a intervenir en casos de violencia contra menores de edad, sea cual sea la violencia. Si no lo hacemos, la multa que hoy es de medio salario base pasa a ser de un salario base que se puede duplicar, y ellos establecen que además se podría triplicar, y meten la sanción de cárcel máximo de 1 año, que en todo caso nadie iría a la cárcel por ese año, salvo que ya tenga antecedentes. Si por la omisión de auxilio se genera la muerte de la víctima, menor de edad, que en ese caso la sanción me parece que es muy baja, claramente, ¿verdad? O si se genera un daño grave que no se define qué es en el proyecto. ¿Cómo definimos daño grave? Perdió una extremidad, quedó con daño psicológico. Correcto. No lo define el proyecto. En fin, pero bueno, esas son todas las propuestas por esta semana. Esperamos... No hay diputado de la semana. No hay diputado de la semana esta semana. Esperamos que la próxima semana se retome algo en la Asamblea Legislativa para tener más de qué hablar. Además, esta semana, ¿qué pasó esta semana? Nada. Se recibió el informe de la Defensoría de los Habitantes, entonces el jueves fue un día perdido por ese lado. El lunes se votó el informe de la Comisión Senar, entonces ese fue otro día perdido por ese lado. Martes no pasó nada. Martes no hicieron mayor cosa. Y miércoles fue día de reformas constitucionales, que no había ninguna. El Ejecutivo las retiró. El Ejecutivo las retiró, así que no se pudo avanzar con ninguna, ni siquiera con la de pensiones. Retiró todas y las retiró todas, yo creo que porque querían que el dictamen avanzara, pero el dictamen todavía no estaba. Es que no leen el reglamento, Dios mío. Correcto. No leen el reglamento. Pero bueno, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.